El día en que Moisés murió, el desierto guardó silencio. No fue un silencio común, fue un silencio pesado, como si el viento mismo se hubiera detenido para escuchar el último suspiro del hombre, que había hablado cara a cara con Dios. A Moisés subió solo al monte Nebo, como Dios se lo había ordenado. Desde allí contempló la tierra prometida que nunca pisaría. Canaán se extendía ante sus ojos como una promesa cumplida. Pero no para él. Había guiado a Israel durante 40 años. Había visto caer faraones, abrirse mares, temblar montañas, descender fuego del cielo. Y aún así, su historia terminaba allí, en la cima de una montaña, lejos del campamento. La Escritura dice que nadie supo jamás dónde fue enterrado su cuerpo. No hubo tumba, no hubo monumento, no hubo reliquia en Dios. Mismo lo sepultó en un lugar secreto. Era como si el cielo hubiera querido ocultar su cuerpo para que nadie lo convirtiera en ídolo. Cuando Josué descendió con la noticia, el campamento entero se quebró. Durante 30 días, Israel lloró. Hombres, mujeres y niños se sentaban frente a sus tiendas con ceniza en la cabeza. El profeta había muerto. El mediador entre Dios y el pueblo ya no estaba. El hombre que había enfrentado al faraón había desaparecido. Y entonces comenzó la primera gran cosa que ocurrió después de su muerte. El pueblo quedó espiritualmente huérfano. Israel no solo perdió a un líder, perdió a su voz ante Dios. A Moisés no era un general cualquiera, era el único que entraba en la nube. El único que hablaba con Dios como un amigo, el único que podía interceder cuando el pueblo pecaba y la ira divina se encendía. Ahora estaba muerto. El campamento se llenó de miedo. Nadie sabía qué hacer sin él. Las preguntas se multiplicaban. ¿Dios seguirá hablándonos? ¿Quién subirá ahora al monte? ¿Quién nos defenderá cuando pequemos? ¿Quién nos guiará a Canaán? Por primera vez en 40 años, Israel tuvo que aprender a caminar sin la sombra de Moisés. Muchos recordaron los días en Egipto, los milagros, el mar rojo, el maná, el Sinaí, y se preguntaron si esos días habían terminado para siempre. El pueblo había dependido tanto de Moisés que su muerte provocó una crisis espiritual profunda. Algunos temían que Dios los hubiera abandonado, pero en ese vacío comenzó la segunda cosa que sucedió. Dios levantó a Josué como nuevo líder. Mientras Israel lloraba, Dios habló. No habló desde una nube ni desde un monte. Habló directamente a Josué, el servidor de Moisés, el hombre que había sido su sombra durante años. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, levántate, Han. Así comenzó una nueva era. Josué no era Moisés. No tenía su edad, ni su experiencia, ni su historia. Pero tenía algo igual de poderoso, Han, la promesa de Dios. Dios le dijo: Han, como estuve con Moisés, estaré contigo. En esas palabras cambiaron todo. Josué temblaba por dentro. No era fácil tomar el lugar del hombre más grande de la historia de Israel. Moisés había sido leyenda viva. Josué era solo un soldado fiel, pero Dios lo fortaleció. Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes. El liderazgo ya no sería profético como el de Moisés. Sería militar. Sería estratégico. Sería de conquista a Israel. Pasaba del desierto a la guerra, del caminar al combatir, del esperar al poseer. El pueblo comenzó a ver algo nuevo. El espíritu de Moisés reposaba sobre Josué. Los ancianos lo reconocieron. La nación obedeció, pero aún así, el miedo seguía presente. La tierra prometida estaba llena de enemigos, ciudades fortificadas, gigantes, reyes armados. Y entonces ocurrió la tercera cosa después de la muerte de Moisés. Israel cruzó el Jordán. Sin Moisés, el Jordán no era solo un río, era una frontera espiritual. Moisés había abierto el Mar Rojo. Josué debía abrir el Jordán, pero nadie sabía si Dios lo haría de nuevo. El pueblo llegó a la orilla. El agua bajaba con fuerza. Era temporada de lluvias. No había puente, no había barcos. Solo fe. Josué ordenó a los sacerdotes cargar el arca del pacto y avanzar hacia el agua. Cuando sus pies tocaron el río, el Jordán se detuvo. Las aguas se levantaron como un muro. El pueblo cruzó en seco. Israel entendió que Dios seguía con ellos, aún
sin Moisés. Ese día quedó claro algo fundamental. A Moisés había muerto, pero Dios no. El liderazgo cambió. A la generación cambió. Pero la presencia divina seguía guiando a Israel. El cruce del Jordán fue el primer gran milagro sin Moisés. Fue una señal para todos. La historia no había terminado. Pero el paso del Jordán no era el final. Era el principio. La muerte de Moisés marcó el inicio de las conquistas. Jericó estaba delante. Canaán estaba abierta. Las promesas antiguas estaban a punto de cumplirse. Sin embargo, algo más profundo estaba ocurriendo en lo invisible. El pueblo tuvo que asumir responsabilidad espiritual. Mientras Moisés vivía, él intercedía cuando Israel fallaba. Ahora no había mediador humano. Cada tribu debía obedecer. Cada familia debía guardar la ley. Cada soldado debía confiar en Dios. El pueblo dejó de ser niño y comenzó a ser nación madura. Ya no podían decir a Moisés: hablará con Dios por nosotros. Ahora debían decir: nos obedeceremos. La muerte de Moisés obligó a Israel a crecer. Dios no quería un pueblo dependiente de un hombre, sino dependiente de Él. El vacío que dejó Moisés se convirtió en un espacio para que Dios gobernara directamente a su pueblo. Se cumplió una profecía antigua. Moisés había dicho: yo moriré antes de entrar a Canaán. Muchos no entendían por qué había sido fiel. Había sufrido por Israel. Había entregado su vida entera. Pero su muerte fue una señal. La ley no podía llevar al pueblo a la promesa. Solo la fe podía hacerlo. Moisés representaba la ley a Josué. Representaba la conquista. El desierto había terminado. La historia entraba en su fase más peligrosa. Y mientras Israel marchaba hacia Jericó, una pregunta flotaba en el aire: ¿podrá el pueblo sobrevivir sin Moisés? ¿Seguirán obedeciendo a Dios? ¿O se perderán sin su profeta? La respuesta se escribiría con sangre, con victorias y con derrotas. Pero lo que ocurrió después de la muerte de Moisés cambiaría el destino del pueblo para siempre. Porque aún faltan 4 cosas más que sucedieron. Cosas que muchos no conocen. Cosas que revelan el verdadero propósito de su muerte. Tras cruzar el Jordán, Israel entró oficialmente en la tierra prometida. No fue una entrada triunfal con música ni celebraciones. Fue una marcha silenciosa, cargada de tensión. Frente a ellos se alzaban las murallas de Jericó, una ciudad impenetrable, símbolo del poder cananeo. Sin Moisés, el pueblo avanzaba por primera vez bajo una nueva autoridad. Josué sentía el peso del mando como un fuego en el pecho. Sabía que cada decisión marcaría el futuro de la nación. Entonces, Dios dio una orden extraña: no lucharás como los demás ejércitos, marcharás alrededor de la ciudad. Durante 6 días, Israel caminó alrededor de Jericó en silencio. Los soldados apretaban sus lanzas. Los sacerdotes tocaban los cuernos. Desde lo alto de los muros, los habitantes se burlaban. ¿Ese es su ejército? ¿Ese es su Dios? El 7º día, al 7º giro, Josué gritó la orden: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. El clamor sacudió el valle, y las murallas cayeron. No por espada, no por catapulta, sino por obediencia. Era la primera gran victoria sin Moisés. Y el pueblo comprendió que Dios seguía peleando por ellos. Pero la victoria escondía una advertencia. La primera gran derrota sin Moisés después de Jericó, Israel avanzó hacia una pequeña ciudad, llamada Hai. Parecía insignificante. Josué envió pocos soldados. Pensó que sería fácil, pero ocurrió lo impensable. Israel fue derrotado. Los guerreros huyeron. 36 hombres murieron. El ejército que había vencido a Jericó fue humillado por una ciudad pequeña. Josué cayó rostro en tierra ante el arca. ¿Por qué nos has abandonado? La respuesta fue terrible: Israel ha pecado. Un hombre llamado Acán había desobedecido la orden divina y escondió objetos malditos de Jericó bajo su tienda. Oro en plata, vestiduras en un solo pecado. Había debilitado a toda la nación. Sin Moisés para interceder, el juicio fue inmediato. Acán fue descubierto en confesón y fue ejecutado junto con todo lo que había tomado. El mensaje fue claro: la presencia de Dios no toleraría la desobediencia. Después de la muerte de Moisés, la justicia divina se manifestó con más rigor. El pueblo aprendió que ya no bastaba
con tener un líder fuerte. Necesitaban obedecer cada palabra de Dios. En Israel comenzó a conquistar Canaán. Las campañas militares se multiplicaron. Ciudades cayeron una tras otra. Reyes fueron derrotados. Territorios se repartieron. Las 12 tribus recibieron herencias. Cada una tomó posesión de una parte de la tierra. Pero algo empezó a cambiar en el corazón del pueblo. Ya no eran esclavos, ya no eran nómadas. Ahora eran propietarios, y con la prosperidad llegó un peligro invisible en el olvido. Mientras conquistaban, algunos comenzaron a convivir con los pueblos paganos. Aprendieron sus costumbres, miraron sus ídolos, escucharon sus dioses. La generación que había visto a Moisés morir estaba desapareciendo lentamente, y surgía una nueva generación que no había visto el mar abrirse. La voz profética se debilitó después de Moisés y Josué. No hubo un líder único. Israel entró en la era de los jueces. Cada tribu hacía lo que creía correcto. La Biblia describe ese tiempo con una frase oscura: cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin Moisés, la unidad espiritual comenzó a romperse. No había una voz fuerte que hablara con Dios por toda la nación. Cuando el pueblo pecaba, Dios levantaba jueces en Débora, Gedeón, Sansón, pero eran temporales. Ninguno tenía la autoridad de Moisés. El pueblo entró en un ciclo peligroso. Pecaban. Eran oprimidos, clamaban. Dios los liberaba, volvían a pecar. La muerte de Moisés había dejado un vacío profético que nunca volvió a llenarse de la misma manera. Moisés se convirtió en memoria sagrada con el paso de los años. Moisés dejó de ser solo un líder, se convirtió en leyenda. Padres contaban a sus hijos: hubo un hombre que habló con Dios. Hubo un hombre que abrió el Marán. Hubo un hombre que nos dio la ley, a la Torá. Se convirtió en el centro espiritual. La figura de Moisés creció más después de muerto que en vida. Pero eso también trajo un problema. Muchos obedecían la ley, pero olvidaban al Dios de la ley. El nombre de Moisés era pronunciado con temor, pero la relación directa con Dios se debilitaba. Se sembró la espera de un nuevo Moisés. Moisés había profetizado: Dios levantará un profeta como yo. Desde su muerte, Israel comenzó a esperar a ese profeta. Siglos pasarían con esa esperanza viva. Cada profeta que surgía era comparado con Moisés. ¿Será este el elegido? ¿Será este el nuevo mediador? La muerte de Moisés no cerró una historia, abrió una expectativa. El pueblo esperaba a alguien que volviera a hablar con Dios cara a cara, alguien que volviera a liberar, alguien que volviera a guiar. Esa espera marcaría toda la historia de Israel. Mientras tanto, el pueblo avanzaba, pero también se desviaba en conquistas externas, decadencia interna. La tierra prometida se había alcanzado, pero el corazón del pueblo comenzaba a perderse. La muerte de Moisés no fue solo el fin de un hombre, fue el inicio de una lucha espiritual mucho más profunda. Y aún faltan 3 cosas más que ocurrieron después de su muerte. Cosas que pocos predican, cosas que revelan el verdadero impacto eterno del profeta. Después de que Josué murió, el pueblo quedó sin un líder que hablara con Dios cara a cara. Moisés había sido la voz del cielo. Josué había sido el brazo de esa voz. Pero ahora Israel caminaba solo. Las tribus se asentaron en la tierra, cada una tomó su heredad. Construyeron casas de piedra donde antes solo había tiendas. Plantaron viñas donde antes solo había polvo. Criaron hijos que no conocieron Egipto ni el desierto. Y ahí comenzó el verdadero peligro, porque el desierto había enseñado dependencia. La tierra prometida enseñó comodidad. Los hijos de Israel comenzaron a mirar a los pueblos vecinos. Ya no los veían como enemigos, sino como socios. Intercambiaban ganado, intercambiaban cosechas, intercambiaban historias, y poco a poco intercambiaron dioses. Los altares a Baal se levantaron en las colinas. Las imágenes de Astarté aparecieron junto a los caminos. El pueblo que había escuchado los 10 mandamientos, ahora danzaba alrededor de ídolos de madera. No fue una rebelión inmediata. Fue un abandono lento. Primero dejaron de enseñar la ley a sus hijos. Luego dejaron de guardar las fiestas. Después dejaron de consultar a Dios. Finalmente dejaron de temerle.
La Biblia dice, antes se levantó una generación que no conocía al Señor ni las obras que había hecho por Israel. Eso fue más peligroso que cualquier ejército, porque cuando un pueblo pierde su memoria espiritual, pierde su identidad. Los ancianos que habían visto a Moisés morir, comenzaron a desaparecer uno a uno. Aquellos que habían visto el mar abrirse cerraron los ojos para siempre. Aquellos que habían oído la voz del Sinaí dejaron de hablar. Y los jóvenes solo conocían historias que sonaban lejanas, historias que parecían mitos, historias que ya no producían temor. Moisés ya no estaba para reprender, ya no estaba para interceder, ya no estaba para levantar la vara, y sin su figura, el pueblo comenzó a fragmentarse. Cada tribu decidió su propio camino, cada familia decidió su propia verdad, cada ciudad decidió su propio Dios. La frase que define esta época es una de las más tristes de toda la Biblia. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso no es libertad, es caos espiritual. Mientras tanto, los pueblos paganos seguían practicando rituales oscuros. Sacrificaban niños, consultaban espíritus, adoraban fuerzas de la naturaleza. Israel observaban primero con horror, luego con curiosidad, después con participación. Las fronteras espirituales se borraron. El pueblo elegido comenzó a vivir como los pueblos rechazados. Y entonces llegaron las consecuencias. Dios permitió que enemigos se levantaran contra ellos: Mayaunitaus, Moabitaus, Filisteus, Aumalesitaus. Cada opresión era un mensaje. No era falta de fuerza militar, era falta de fidelidad. Las cosechas eran robadas, las ciudades saqueadas, las familias esclavizadas. El pueblo clamaba: ¿dónde está el Dios de Moisés? Pero habían abandonado el camino de Moisés. Fue entonces cuando Dios levantó jueces. No eran reyes, no eran sacerdotes, eran libertadores temporales. Débora, la profetisa, juzgaba bajo una palmera. Gedeón, temeroso, fue llamado desde un lagar. Sansón, fuerte pero débil en su espíritu. Jefté, rechazado por su familia. Cada juez surgía en una crisis. Cada juez salvaba al pueblo y cada juez moría, y el pueblo volvía a pecar. Era un ciclo sin fin. Pecado, castigo, clamor, liberación, pecado otra vez. Y en cada ciclo se notaba más la ausencia de Moisés. Porque Moisés no solo liberaba del enemigo externo, Moisés corregía el corazón interno. Los jueces podían vencer ejércitos, pero no podían cambiar almas. La figura de Moisés comenzó a transformarse en leyenda sagrada. Los padres decían a sus hijos: hubo un hombre que habló con Dios, hubo un hombre que abrió el mar, hubo un hombre que nos dio la ley, pero ya no había nadie como él en él. Pueblo tenía tierra, pero había perdido dirección. Tenía libertad, pero había perdido propósito. Tenía templos, pero había perdido presencia. Y así, la muerte de Moisés empezó a mostrar su impacto real. No fue solo la muerte de un líder, fue el inicio de una larga lucha espiritual. Una lucha entre recordar y olvidar, entre obedecer y mezclarse, entre ser pueblo santo o pueblo común. Israel había entrado en la tierra prometida, pero su corazón comenzaba a salir del pacto. Y esto solo llevaría a una nueva etapa aún más peligrosa: el deseo de un rey humano, el rechazo del gobierno directo de Dios y la transformación completa del destino de la nación. Eso nos lleva a la siguiente parte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un pueblo que se consideraba gobernado directamente por Dios pidió tener un rey como todas las demás naciones? Esa es la fascinante y a menudo turbulenta historia de la monarquía de Israel. Un viaje de fe, poder, gloria y tragedia. Acompáñame a desentrañar este capítulo crucial que marcó para siempre la historia de un pueblo y sus profecías. Todo comienza con el pueblo de Israel. Las 12 tribus unidas bajo jueces, líderes carismáticos levantados por Dios en tiempos de crisis. Pero el pueblo clamaba por algo más. Miraban a sus vecinos, los filisteos, los moabitas, los amonitas, y veían reyes, ejércitos organizados y una estructura de poder clara. Querían ser como ellos. Le dijeron al profeta Samuel: danos un rey que nos gobierne
como tienen todas las naciones. A Samuel no le gustó la idea. Sentía que estaban rechazando a Dios como su verdadero rey. Pero Dios le dijo que escuchara al pueblo, advirtiéndoles primero de las consecuencias. Un rey les exigiría impuestos, reclutaría a sus hijos para la guerra y tomaría sus mejores tierras. A pesar de las advertencias, el pueblo insistió. Querían un rey. Y así, el primer rey de Israel fue ungido. Su nombre era Saúl, un hombre alto, apuesto y de la tribu de Benjamín. Al principio, Saúl parecía el líder ideal. Consiguió victorias militares impresionantes contra los enemigos de Israel, como los amonitas. Unió a las tribus bajo un mando central y les dio un sentido de orgullo nacional. Sin embargo, el poder empezó a corromperlo. Su reinado se caracterizó por la impaciencia y la desobediencia a las instrucciones de Dios dadas a través de Samuel. Un acto clave fue cuando, antes de una batalla contra los filisteos, Saúl no esperó a Samuel para ofrecer un sacrificio, usurpando el rol sacerdotal. Este acto de desobediencia marcó el principio del fin de su dinastía. Dios le dijo a Samuel que había rechazado a Saúl como rey y que buscaría a un hombre conforme a su corazón. Ese hombre era un joven pastor de Belén llamado David, mientras Saúl todavía reinaba, pero ya atormentado por un espíritu de angustia. David fue llevado a la corte para tocar el arpa y calmar al rey, pero su verdadero ascenso a la fama llegó de forma épica. El ejército de Israel estaba paralizado de miedo por un gigante filisteo llamado Goliat. Nadie se atrevía a enfrentarlo, pero David, armado solo con una honda y su fe inquebrantable, aceptó el desafío y derrotó al gigante con una sola piedra. Esta victoria lo convirtió en un héroe nacional. La gente cantaba: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. Esto desató unos celos enfermizos en Saúl, quien vio a David como una amenaza directa a su trono. Así comenzó una larga y dramática persecución. Saúl intentó matar a David en múltiples ocasiones, obligándolo a huir y vivir como un fugitivo en el desierto, liderando a un grupo de hombres leales. A pesar de tener oportunidades para matar a Saúl y tomar el poder, David se negó, mostrando un profundo respeto por la unción que Saúl había recibido de Dios. Finalmente, Saúl y su hijo Jonatán, el mejor amigo de David, murieron en batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Con la muerte de Saúl, el camino quedaba libre para el pastor que se convertiría en el más grande rey de Israel. El reinado de David es considerado la edad de oro de la monarquía israelita. Tras ser coronado, su primer gran logro fue conquistar la fortaleza Yabusía de Jerusalén y convertirla en la capital política y religiosa de la nación unificada. Llevó allí el Arca de la Alianza, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios. Estableciendo a Jerusalén como el centro del culto a Yahvá. David fue un genio militar. Expandió las fronteras del reino como nunca antes, sometiendo a los filisteos, moabitas, edomitas y arameos, creando un verdadero imperio que gozaba de paz y prosperidad. Pero la historia de David también es una historia de debilidad humana y de la gracia divina. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David cometió errores graves. El más notorio fue su adulterio con Betsabé, la esposa de uno de sus soldados más leales, Urías el hitita. Para ocultar su pecado, David orquestó la muerte de Urías en el campo de batalla. El profeta Natán lo confrontó con una parábola, y David, con el corazón roto, se arrepintió sinceramente. Sus salmos, como el Salmo 51, son un testimonio conmovedor de su arrepentimiento. Las consecuencias de su pecado, sin embargo, lo persiguieron por el resto de su vida, trayendo conflicto y tragedia a su propia familia, incluyendo la rebelión de su amado hijo, Absalón. A pesar de sus fallas, David dejó un legado imborrable. Dios le hizo una promesa, un pacto incondicional. Su linaje reinaría para siempre, y uno de sus descendientes se sentaría en un trono eterno. Esta promesa davídica se convirtió en la base de la esperanza mesiánica en el judaísmo, la expectativa de un futuro rey, descendiente de David, que restauraría a Israel y traería paz al mundo. Antes de morir, David preparó todo para la construcción de un magnífico templo para Dios en Jerusalén, un sueño que él no podría realizar, pero que legaría a su hijo y sucesor. Ese hijo era Salomón. Su ascenso al trono no fue fácil.
tuvo que superar la intriga de su medio hermano Adonías, pero con el apoyo de su madre Betsabé y el profeta Natán, fue coronado rey. Salomón es recordado principalmente por una cosa en su increíble sabiduría. En una aparición nocturna, Dios le ofreció lo que quisiera, y Salomón no pidió riquezas ni una larga vida, sino un corazón sabio para gobernar a su pueblo. Dios, complacido con su petición, le concedió no solo una sabiduría sin igual, sino también riquezas y honor. Su juicio más famoso, el de las dos mujeres que reclamaban al mismo bebé, demostró su genio y extendió su fama por todo el mundo antiguo. El reinado de Salomón fue la culminación de la gloria de Israel. Llevó a cabo el sueño de su padre y construyó el primer templo de Jerusalén. Una estructura espectacular, cubierta de oro y maderas preciosas, que se convirtió en la morada de Dios en la tierra. El reino bajo Salomón disfrutó de una paz sin precedentes y una prosperidad económica asombrosa. Gracias a alianzas estratégicas, rutas comerciales y proyectos de construcción masivos. La visita de la reina de Sabá, atraída por los relatos de su sabiduría y riqueza, es un testimonio del alcance internacional de su reino. Israel era, en ese momento, una potencia regional de primer nivel, pero, al igual que su padre David tuvo su debilidad, Salomón también tuvo la suya. Para consolidar sus alianzas políticas, tomó cientos de esposas y concubinas de naciones extranjeras, algo que la ley de Moisés prohibía explícitamente. Estas mujeres trajeron consigo a sus dioses paganos, y en su vejez, el corazón de Salomón se desvió. Construyó altares para dioses como Astarte y Moloch, justo en las afueras de la ciudad donde se erigía el templo de Yahvé. Esta idolatría fue su ruina. Dios le anunció que, por su desobediencia, le arrancaría el reino, aunque por amor a David, no lo haría durante su vida, sino en los días de su hijo. La semilla de la división ya estaba sembrada. Y así fue. Tras la muerte de Salomón, su hijo, Robom, subió al trono. Las tribus del norte, agobiadas por los altos impuestos y el trabajo forzado de los proyectos de Salomón, le pidieron que aliviara su carga. Robom, en lugar de escuchar a los consejeros ancianos, siguió el consejo de sus jóvenes amigos y respondió con arrogancia: «A mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones». Esa fue la gota que colmó el vaso. 10 de las 12 tribus se rebelaron bajo el liderazgo de Jeroboam y formaron su propio reino en el norte, conocido como el reino de Israel o Efraín. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a la casa de David, formando el reino de Judá en el sur, con Jerusalén como su capital. La nación unificada se había roto. Los siguientes siglos vieron la historia paralela de estos dos reinos hermanos, a menudo en conflicto entre sí. En el reino del norte, Israel fue inestable desde el principio. Jeroboam, temiendo que su pueblo fuera a Jerusalén a adorar y regresara a la lealtad de Robom, estableció sus propios centros de culto con becerros de oro, hundiendo al reino en la idolatría desde su nacimiento. Tuvo una sucesión de reyes y dinastías violentas, con muchos asesinatos y golpes de estado. Profetas como Elías y Eliseo fueron enviados para confrontar a reyes malvados como Acab y su esposa Jezabel, quienes promovieron el culto a Baal. A pesar de las advertencias, el reino no se arrepintió. En el año 722 a.C., el poderoso imperio asirio conquistó el reino del norte, deportó a gran parte de su población, y las 10 tribus se dispersaron, perdiéndose en la historia. El reino del sur, Judá, duró más tiempo. Tenía la ventaja de la dinastía davídica, que le daba estabilidad y la presencia del templo en Jerusalén. Sin embargo, su historia también fue una montaña rusa de reyes buenos y malos. Hubo reyes piadosos como Ezequías y Josías, que llevaron a cabo grandes reformas religiosas, limpiando el templo y llamando al pueblo de vuelta a la ley de Dios. Pero también hubo reyes terribles como Manasés, que llenó Jerusalén de idolatría y pecado, incluso peor que las naciones que Israel había desplazado. Profetas como Isaías, Miqueas y Jeremías advirtieron incansablemente a Judá que, si no se arrepentían, sufrirían el mismo destino que su hermano del norte. Finalmente, las advertencias se cumplieron. A pesar de las súplicas apasionadas de Jeremías, el pueblo y sus líderes
se negaron a cambiar. En el 586 a.C., el imperio babilónico, bajo el rey Nabucodonosor, conquistó Jerusalén. La ciudad fue saqueada, las murallas derribadas y, lo más devastador de todo, el glorioso templo de Salomón fue reducido a cenizas. La élite de Judá fue llevada cautiva a Babilonia. La monarquía había llegado a su fin. La tierra prometida estaba en ruinas y el pueblo elegido estaba en el exilio. Parecía el final. El pacto con David parecía roto. El trono estaba vacío, pero incluso en la oscuridad del exilio, la esperanza no murió. Profetas como Ezequiel y Daniel mantuvieron viva la fe del pueblo, y aquí es donde la historia da un giro profético. Jeremías, el mismo que lloró la caída de Jerusalén, profetizó que un día Dios haría un nuevo pacto. Isaías habló de un siervo sufriente que cargaría con los pecados del pueblo, y la promesa a David de un descendiente con un reino eterno resonaba con más fuerza que nunca. La caída de la monarquía terrenal no fue el final de la historia, sino la preparación para la llegada de un rey diferente, uno cuyo reino no sería de este mundo. La historia de los reyes de Israel, con toda su gloria y su fracaso, se convirtió en el telón de fondo para una historia aún más grande. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de la monarquía de Israel. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando las grandes historias que han moldeado nuestro mundo, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Nos vemos en el próximo video. Cuando Jerusalén cayó y el templo fue destruido, Israel creyó que todo había terminado, las murallas ardían. El humo cubría el cielo. Los cánticos del templo fueron reemplazados por lamentos. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. No tenían rey, no tenían altar, no tenían sacrificios, no tenían tierra, solo tenían memoria. Y esa memoria tenía un nombre, Moisés. En Babilonia, los ancianos reunían a las familias por las noches. Encendían lámparas, abrían los rollos antiguos y comenzaban a leer en el principio. Escucha, Israel, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Las palabras que Moisés había escrito en el desierto ahora eran el único hogar espiritual del pueblo. El templo había sido destruido, pero la ley seguía viva. Los salmos lloraban por Sión, los profetas explicaban el castigo. La Torá preservaba la identidad. Sin Moisés, Israel habría desaparecido como tantas otras naciones vencidas. Pero gracias a Moisés, Israel sobrevivió sin territorio. La transformación de Moisés en símbolo eterno durante el exilio. Moisés dejó de ser solo un líder histórico. Se convirtió en un símbolo sagrado. Era el hombre que había vencido a un imperio, el que había hablado con Dios, el que había establecido el pacto. Cada niño judío aprendía su historia antes que cualquier otra. Moisés se volvió el eje de la fe. No había sacrificios, pero había escritura. No había templo, pero había mandamientos. No había rey, pero había ley. Y así nació una religión del libro. Los escribas copiaban palabra por palabra. La Torá, los maestros la enseñaban en secreto. Las familias la guardaban en el corazón. La figura de Moisés creció con el sufrimiento. Cuanto más lejos estaban de su tierra, más cerca estaban de su ley, la promesa que no murió antes de morir. Moisés había dicho, Dios levantará un profeta como yo. Esa frase se convirtió en la llama de la esperanza. Cada generación en el exilio preguntaba, ¿vendrá hoy? ¿Será este hombre? ¿Será este tiempo? Los profetas comenzaron a hablar de un futuro libertador. Isaías habló de un siervo sufriente. Jeremías habló de un nuevo pacto. Ezequiel habló de huesos que volverían a vivir. Daniel habló de reinos que caerían, pero todos tenían una sombra común en Moisés. Porque Moisés había liberado de Egipto, el futuro libertador liberaría del pecado. Moisés había cruzado el mar, el futuro libertador abriría un camino espiritual. Moisés había dado la ley, el futuro libertador la escribiría en el corazón. El regreso del exilio. Cuando Persia conquistó Babilonia, el pueblo pudo regresar a Jerusalén, pero ya no eran los mismos. No regresaron con un rey poderoso, regresaron con rollos sagrados. Esdras leyó la ley de Moisés en público. Nehemías reconstruyó murallas.
Los levitas enseñaron al pueblo a obedecer. La nación renació no por espada, sino por escritura. Moisés había muerto siglos atrás, pero seguía guiando al pueblo. El silencio y la espera pasaron siglos sin profeta. Israel vivía bajo imperios en Persia, Grecia, Roma. Ya no había voces como Isaías o Jeremías. Solo quedaba una esperanza. El profeta, como Moisés, vendrá. El pueblo comenzó a esperar no solo un rey, sino un mediador. Alguien que volviera a hablar con Dios cara a cara. Alguien que volviera a hacer milagros. Alguien que volviera a liberar a los oprimidos. El nombre de Moisés se pronunciaba cada Pascua. Cada celebración recordaba el éxodo. En cada comida ritual hablaba de liberación. La muerte de Moisés había creado una expectativa eterna. La enseñanza final de esta partela historia demuestra algo profundo. Aun cuando Israel tuvo reyes, cayó. Cuando perdió su tierra, sobrevivió. Cuando perdió el templo, se sostuvo, porque nunca perdió la ley. La muerte de Moisés fue la semilla de la supervivencia espiritual. No dejó un palacio, dejó palabras, no dejó ejércitos, dejó mandamientos, no dejó una tumba. Dejó una identidad, y mientras los imperios nacían y morían, Moisés seguía caminando en la conciencia del pueblo. El libertador muerto se volvió guía eterno, pero todavía falta el final, porque la historia no termina en el exilio, termina en el significado eterno de Moisés para la humanidad. Moisés murió en el monte Nebo, mirando la tierra prometida sin entrar en ella. No hubo tumba conocida, no hubo monumento, no hubo ceremonia pública, y sin embargo, su muerte no fue un final, fue una semilla. La historia demostró algo que nadie pudo negar. A ningún otro hombre ocupó su lugar. Hubo reyes poderosos, hubo profetas valientes, hubo sabios y guerreros, pero ninguno habló con Dios como Moisés. La escritura misma lo afirma. No se levantó otro profeta en Israel como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. Eso convirtió su figura en algo único en toda la historia bíblica. Moisés como mediador eterno. Moisés no fue solo un libertador político, fue un mediador entre Dios y los hombres. Cuando el pueblo pecaba, Moisés intercedía. Cuando Dios se airaba, Moisés rogaba. Cuando el pueblo dudaba, Moisés guiaba. Su muerte dejó un vacío espiritual imposible de llenar. Desde entonces, Israel vivió buscando otro mediador. Los sacerdotes ofrecían sacrificios. Los profetas anunciaban juicio. Los reyes gobernaban pueblos, pero ninguno ocupó el lugar de Moisés. Por eso su figura creció con los siglos. Ya no era solo el hombre del Éxodo. Era el modelo del guía perfecto. El Moisés que cruzó religiones. Con el paso del tiempo, Moisés dejó de pertenecer solo a Israel. Fue reconocido por tres grandes tradiciones en el judaísmo, como el legislador en el cristianismo, como el precursor en el islam, como profeta mayor. Pocos hombres han marcado tres religiones distintas. Su nombre cruzó desiertos, imperios y lenguas. El niño salvado del Nilo se convirtió en figura universal. El simbolismo de su muerte. Moisés murió sin ver la obra completa. Eso enseña algo profundo. La misión de un hombre puede ser mayor que su vida. Él abrió el camino. Otros caminaron por él. Él levantó la vara. Otros entraron en la tierra. Él habló con Dios. Otros heredaron la promesa. Su muerte enseña humildad. No todo se completa en una generación. No toda promesa se ve cumplida por quien la recibe. La promesa que sigue viva. La profecía que Moisés dejó nunca murió. Dios levantará un profeta como yo. Esa frase marcó siglos de espera. Cada generación buscó al profeta prometido. Cada líder fue comparado con Moisés. Cada movimiento espiritual lo recordó, porque Moisés no solo fue pasado, fue anuncio del futuro. Un hombre que habló con Dios cara a cara. Un hombre que abrió camino entre esclavitud y libertad. Un hombre que estableció un pacto. La historia entera se midió con su figura. La lección eterna. Las 6 cosas que sucedieron después de la muerte de Moisés revelan un patrón. Israel conquistó la tierra, pero perdió pureza espiritual. Surgió decadencia y ciclos de pecado. Se pidió un rey humano. Llegó el exilio. La ley sostuvo al pueblo.
Moisés se volvió eterno. Su muerte no destruyó su obra, la multiplicó. Porque cuando un hombre deja palabras, esas palabras no envejecen. El eco de Moisés en la historia. Cada Pascua recuerda el Éxodo. Cada lectura de la Torá recuerda a Moisés. Cada profecía recuerda su promesa. El desierto quedó atrás, pero su voz siguió caminando con el pueblo. Moisés no entró en la tierra prometida, pero entró en la conciencia humana. No dejó una tumba conocida, pero dejó un camino espiritual. No dejó un reino político, pero dejó una nación espiritual. Cierre final. La muerte de Moisés no fue una despedida, fue una transición de un hombre a un legado de una voz, a una escritura de un cuerpo, a una misión eterna. Y así, cuando Israel caminó sin él, descubrió que Moisés no había muerto del todo, porque algunos hombres mueren en la montaña, pero viven para siempre en la historia.